Estamos con el doctor Noel Brear, abogado. Entre los fundadores del Colegio de Abogados de Corrientes hay un Brear. Seguramente habrá sido un abuelo o bisabuelo. Bisabuelo. Eugenio, el primer presidente del Colegio de Abogados de Corrientes. El primer presidente del Colegio de Abogados de Corrientes. Es decir que Noel viene arrastrando, que su padre era un destacado político, interesado, viene arrastrando una herencia que lo pone en primera plana para analizar los problemas de la provincia y del país. Por eso nuestra idea era enfocarnos, cuando lo invitamos la semana pasada, para que ocurriera hoy, enfocarnos en los temas que él desarrolla sobre la jurisdicción argentina, sobre APP y sobre otros temas muy importantes. Pero los acontecimientos diarios nos llevan a cambiar el enfoque y vamos a analizar cuál es la situación política en estos momentos en nuestro país con todo este tema de adorno y que terminó siendo un adorno para posibilitar que más acción, en mi criterio, más acción de Karina Milei, que como decíamos en otros programas, era realmente la jefa de gabinete. Bien, Noel, tenés la capacidad y la inteligencia suficiente para abordar los temas impensados. ¿Cómo ves este tema de la situación nacional con el episodio de Adorni? Yo diría que Adorni es una sintomatología del sistema. El gobierno de por sí tiene un sistema que le salta pus de vez en cuando. El tema de los discapacitados, el tema del 3%, digo así, Libra. Va siendo un sistema. Hoy le tocó a Adorni. Adorni, después de hacer un gran costo político para el gobierno, se va tardíamente, de mala forma, y realmente no fue bueno para la democracia, es decir, que se le mienta al Congreso, que tenga su... Excede, tampoco quiero hacer leña al árbol caído ya. ¿Qué? Porque si nosotros miramos para atrás, hay muy malos ejemplos también. Digo, para ser equilibrado en este tema, no, si no... Y ahora hay una canción que dice, mirando atrás veo pasar mi vida entera y con eso no solucionamos nada, ¿no es cierto? Sí, aparte me preocupa cuando Milei necesita ir a Elizarralde, necesita ir a lo peor del kirchnerismo para justificarse. Entonces, cuando uno necesita ir a lo peor del kirchnerismo, es porque no está bien. Esto está estudiado en psicología, ¿eh? Sí. Vos no podés ir a buscar el argumento de lo peor para explicar lo que estás haciendo. Sí. Y no podés tener de cuco, en términos de polarización, el esquema guarda que vuelve el kirchnerismo. Sí, el susto. Y entonces con eso vos hacés lo que querés. No funciona así la cosa. Esa polarización es mala porque tensiona la democracia, profundiza la grieta. Anoche veía en Pañi, una historiadora del CONICET que presentó el otro día en la Feria del Libro a López con el gobernador Puyaro, y anunciaba de un libro de Rosas. Y por eso cuando la vi, porque estuve en la presentación del libro de López, nosotros vimos, el libro habla de la polarización ya con Rosa, en la primera polarización, dice la historiadora, habla del autoritarismo, es decir, deja entender cómo Rosa puede explicar el presente. Por vía autoritarismo, no respetar la ley, suma al poder público, todas estas cosas que el debate de la Argentina, Pedro Ferrer con Rosa, bueno, todas estas cosas que a mí el tema Adorni me dejó un sabor amargo, no me gustó, y fundamentalmente me parece que el presidente no puede esperar una sentencia para echar a un funcionario. Claro, porque... Eso no está previsto en ningún lado. Claro, el funcionario se pide la renuncia no por sentencia judicial adversa, se pide si es idóneo o no es idóneo, si complica al gobierno, si hace cosas si no tiene productividad. Es decir, no puede esperar una sentencia para echar a un funcionario. Así es, me parece a mí, digo así en términos generales. No, es así. Yo hice una carta de lectores en el diario El Litoral el domingo, en el que decía que eso es llevarnos a la nada, porque el presidente no puede ignorar de que la justicia en nuestro país es lenta y que hay instancias, primera, segunda instancia, sí. Es decir, que todo eso va a superar incluso un eventual mandato de reelección. Entonces, es decir, bueno, esto
Sine die. Sí, cuando la justicia Sí, pues. ni siquiera lo había nombrado Pero- todavía a declaración indagatoria, es decir, en la cual él puede negarse a declarar si no quiere declarar, pero citarlo. Ahora sí, en el caso de una actriz o una Lizarralde, por ejemplo, ya se está queriendo al día siguiente llamar a indagatoria, pero en este caso que es trascendente para la República, digamos, no se hizo nada. Sí, la verdad que es feo. En el campo solemos decir, Adorni se iba a la fiesta patronal con la mejor ropa que tenía y le tiraron un zorrino. Sí. Entonces no hay forma de salir cuando el zorrino deja un olor que aunque saque el zorrino de encima, y él tenía ya Así. olor a zorrino. Ahora, hay una impresión, Noel, de que tenemos una presidencia bifrontal, es decir, que tenemos dos presidentes. Uno es Javier Milei y otra es Karina Milei, porque resulta que ella da instrucciones a los ministros, al embajador en la OEA le da instrucciones, y no dicen que dio instrucciones al embajador, el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller. Karina le dijo que tenga que hacer tal o cual cosa. Ahora, el presidente, cuando asumió, ya dijo de que los problemas políticos los arreglan con la jefa. Sí. Él se convirtió en un ministro Economista, de Economía, un economista y un ministro. Un ministro de Sí. Economía, dos. Ahora, ¿cómo ves todo? Ya estamos prácticamente cerca de... el año que viene son 500 días, están calculando que tenemos elecciones presidenciales. Afortunadamente, todavía no tenemos el año que viene elección de gobernador en Corrientes. Mira, Toto, la verdad, yo soy un hombre optimista por naturaleza. Y soy un militante que trabajo en la adversidad, en lo positivo, el análisis, no quiero parecer como nihilista, pero la verdad que la gente, este drama de polarizar, se viene el kirchnerismo, está a la vuelta de la esquina, o seguimos con Milei como una extorsión que te hacen en términos electorales, es horrible, la verdad que es horrible. Primero porque yo en esto, quiero ser muy claro, hay un periodo donde la gente se acepta un montón de cosas porque bajó la inflación. Es decir, una inflación del 221%, nos fuimos al 31%. El 31% es la más alta de América Latina después de Venezuela. Tener 2 o 3% mensual es altísimo. Pues Estados Unidos está desesperado porque la inflación subió un poquito y eso puede costarle una elección ahora en el primer martes de noviembre. Entonces, bajar la inflación de 221 a veces a 31 es fácil, después cuesta mucho. Cuesta mucho porque tenés que hacerlo enfriando la economía. ¿Qué quiere decir enfriar la economía? Quiere decir enfriar el bolsillo. Quiere decir que no hay consumo. Y acá es donde Milei no le cierra la publicidad ni este espejismo que estamos viviendo, es a la gente no le alcanza para vivir. Los precios suben, los servicios subieron. Subió el 581% los servicios en la Argentina. Todo lo que es el servicio subió en una forma espectacular porque estaba un resorte que estaba ajustado anteriormente. Subió en una forma espectacular. A la gente no le alcanza, entonces llega un momento que y cuando usted mira el tema de la coparticipación, que uno estudia mucho, ¿por qué no sube la coparticipación y por qué está bajando todos los meses? Claro. Porque el impuesto que baja es el IVA, y el IVA es el consumo de la gente. Está bajando, estamos ajustándole a la gente. Y por eso la coparticipación va mostrando que tiene caídas permanentes. Y hay que buscar equilibrio porque después no tiene sustentabilidad social. Baja el IVA a pesar de que es muy alto comparando con los países vecinos. ¿No? Sí, señor, pero baja el IVA porque está enfriada la economía. Claro. Melconian dice, un país que es absurdo, yo no soy de evaluador serial, pero no puede ser que Vaca Muerta y la energía deja 2.600 millones de dólares en el mes y esa plata se llevan lo que hacen turismo en Miami. Sí. Porque sacaron el cepo, por cada uno, pero esto lo dijo hoy en los diarios, es decir, esto no está cerrando, esto está viviendo artificialmente, tan artificialmente estamos viviendo que Caputo está buscando, ¿dónde pagamos?
tenemos equilibrio fiscal primario, no secundario. Primario es entre gastos y recursos diarios, pero no el pago de la deuda externa. El pago de la deuda externa nos genera déficit. ¿Y cómo se explica el déficit secundario? Con aumento de la deuda pública. Milei aumentó la deuda en 120 mil millones de dólares desde que asumió en 24 meses. Estos son datos objetivos. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Cómo? Y sí, porque con el rollover, que es el canje de deuda cada rato, se paga intereses más caros, no se paga, entonces se aumenta. Si bien se está al día, no se está en default, se aumenta la deuda. Con el tema de un porcentaje de la deuda que está indexado de acuerdo al UVA, para decir así, o al índice de inflación, el dólar está quieto y la inflación muestra un 3, 4%, 3,5, 2,5%, eso tiene que aumentar la deuda externa, porque estaba sujeta a actualización a eso, entonces en dólares aumenta la deuda, porque el dólar está quieto. Es cierto que este mes el dólar subió 4 y pico%, pero venía de una quietud espectacular. Sí. Ahora, ¿cómo ves esas expresiones, por ejemplo, de Sturzenegger cuando dice que dentro de 10 años vamos a estar como Islandia o como Irlanda, y que el presidente dijo que también en su momento, hace un año, dijo que vamos a estar en 8 o 10 años como España? Ahora, yo lo que quisiera estar mañana solamente como Paraguay nomás, y con eso ya estaríamos cubiertos, ¿no es cierto? Mira, ahora, también noto que, por ejemplo, Noel, de que todos pensamos y decimos que el plan del gobierno tiene sus problemas, pero no hay un plan presentado por la oposición o por algún economista o un político que diga, este plan está mal, este es el plan, porque entonces tengamos oportunidad de elegir. Yo te voy a contar, yo tengo una teoría, ¿no? Primero te voy a contar esto que hablaste de Irlanda, ¿por qué viene lo de Irlanda? Yo todos los jueves estoy presentando notas para reflexión. Esta me tomé el trabajo de leer la versión taquigráfica del 24 de junio del 2026, son 40 páginas, que habla Sturzenegger, el ministro de Regulación, sí, en el Senado de la Nación, sobre la nueva ley de sociedades en la Argentina. ¿Y qué regalo envenenado viene adentro? Va a ser uno de los primeros países del mundo que prevé como proyecto de ley convertir a las DAOs. DAOs son las organizaciones descentralizadas autónomas, que son la inteligencia artificial autónoma. Prevé darle personería jurídica sin que aparezca el ser humano. Entonces la discusión es quién es responsable penalmente si eso hace daño. Y tienen que ir a buscar la teoría del velo que uno corre, pero no podemos tener un sistema de esa envergadura y ese riesgo. Tan es así que esa discusión la tuvieron en el Financial Times Harari con Milei. Harari, que era el experto en todo lo que sea tecnología del futuro y tiene 3 libros escritos, le dijo, guarda con estos temas porque son peligrosísimos, no hay experiencia. Es cierto que uno puede tener derecho a querer ser los primeros aventureros, pero esto puede generar mucho daño en la Argentina. Milei se enojó mucho, con respeto, pero se enojó mucho. Y acá entonces, en la nota del jueves, voy a adelantar algunas ideas, como hace Pañi, me pongo a estudiar que hay 4 paradigmas en la inteligencia artificial, en el mundo. Porque la inteligencia artificial, conforme lo dice la encíclica del Papa, la León XIV, Magnifica Humanitas, eso en contra y la advertencia de que la inteligencia artificial puede subordinar la dignidad humana. Entonces esa advertencia del Papa a 135 años de la Rerum Novarum, cuando León XIII hace la advertencia del capitalismo manchesteriano, de la explotación del hombre por el hombre, digo para que se entienda el juego del poder y el rol que tiene la Iglesia en eso. Hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial desplaza mano de obra. Pero termino la idea, Tuto, para. ¿Sí? Entonces hago una síntesis de 4 paradigmas y respuestas que uno da a la inteligencia artificial. Uno es el paradigma de Estados Unidos. Dice, la inteligencia artificial va a ser manejado por unas corporaciones, así lo viene haciendo, Silicon Valley, Peter Thiel, Musk, que van a tener el monopolio. El Estado va a convivir con ellos y esa es la respuesta que vamos a dar ordenadamente y ordenando el mundo con la inteligencia artificial desde Estados Unidos, con tecnología propia, digamos. Otra respuesta es la China, donde tienen un sistema de partido único y dice, esto es demasiado importante la inteligencia artificial
para que esté manejado sin control por parte de las empresas. El monopolio de la inteligencia artificial va a ser manejado por el Partido Comunista y por China como Estado. Sí. Y los demás van a jugar un rol de ayuda. Es otro paradigma y otra respuesta que dan para el mundo. El tercer paradigma, que el más me gusta a mí y ojalá se hiciera, Europa, porque Europa, con todos sus efectos, la esperanza de los derechos humanos, de la construcción de ciudadanía y de la defensa de la representación tal cual nosotros conocemos, y entonces Europa, que está con problemas, tiene el mismo PBI que Estados Unidos y China, tiene 450 millones de habitantes, 150 millones más habitantes que Estados Unidos, pero tiene poder blando, no tiene poder duro. ¿Qué quiere decir? Tuvo un paradigma comercialista y no tuvo un paradigma económico y político y militar como tiene Estados Unidos, y dejó su protección militar con Estados Unidos, y esto le genera una debilidad que tiene que dar una respuesta. Pero Europa dice, ¿qué respuesta da la inteligencia artificial? Dice, vamos a regular, no tenemos miedo a regular, así como se reguló el producto farmacéutico, así como se regula la energía nuclear, no hay que tener miedo, porque si puede causar daño la energía nuclear o los medicamentos, puede haber un abuso, tenemos derecho a regular, y en base a esa teoría buscan la regulación de la inteligencia artificial, pero no conforme con eso, dicen, tenemos que tener soberanía de inteligencia artificial. Nosotros tenemos que crear nuestra propia inteligencia artificial, porque si no vamos a estar subordinados a China o a Estados Unidos. Una tercera respuesta. Y después está la respuesta latinoamericana, donde Milei trata de tomar la punta, y es lo que se llama la inserción de la inteligencia artificial en forma subordinada. ¿Qué quiere decir esto? En vez de ser socio de la inteligencia artificial, en vez de ver cómo se cobra patentes intelectuales, como lo hizo Irlanda, por eso lo estudié, Irlanda logró que se inscriba, por ejemplo, Apple está inscrito en Irlanda y cobra un royalty de cualquier celular que se venda en el mundo. Pero eso no está previsto que la Argentina haga. Argentina lo que está previsto es garantizar un alquiler barato de las tierras, suministro de agua, de energía, excepciones impositivas, arancelarias, y si hay conflicto, que vaya al arbitraje de París, al CIADI y a cualquier organismo internacional, no a la Argentina. Y vender tierra barata como la Patagonia, sin límite a los extranjeros. Es decir, y le da personería jurídica a las IA. Cuando usted se da cuenta de ese combo, eso es una inserción de qué beneficio tiene la Argentina. Y le estamos haciendo un super RIGI para los que invierten más de 1.000 millones y traen novedades como es para la inteligencia artificial y para Peter Thiel, que vino a vivir y va a ser laboratorio social la Argentina, con excepciones impositivas, arancelarias, libre disponibilidad en el tercer año y progresivo de dólares para que no le controlen el cepo, no el cepo del Banco Central no lo caiga a ellos y no puedan tener las ganancias y el manejo del negocio desde afuera. Entonces, cuando vos te das cuenta, vamos a hacer un simple asiento contable. Esto es lo que nos dice Stugenerge. En Vaca Muerta pasa lo mismo. En la ley en el decreto del petróleo, porque no es ley, en el gas hay ley, tienen garantizado la libre disponibilidad de las divisas liquidando afuera y sin necesidad de traerla acá. Cuando nos demos cuenta, va a ser un asiento contable y las ganancias van a estar afuera y evaporadas para la Argentina. Y el segundo tema que nos explican es que por ahí podemos tener superávit comercial, que es mayores exportaciones que importaciones, pero el Estado no tiene forma de captar ese dólar porque no tiene el superávit fiscal que tiene que tener, sino un superávit fiscal mínimo. Entonces, ¿cómo capta esa renta de 30.000 millones? Entonces hay otro desfasaje, y por eso es que ellos tratan de blindar la deuda con crédito, no del mercado, sino de bancos, para que el año que viene no le explote el programa. Ahora, sin alguna de estas... ¿Se entendió? Sí. Sin alguna de estas medidas es difícil encontrar inversores en este momento, sobre todo porque, por ejemplo, bajando el tema, el riesgo país está bajando. Sí. Ahora, ¿qué es el riesgo país? Es la garantía que tiene el inversor extranjero, que va a poner millones de dólares y que los va a poder recuperar o que le van a dar un rendimiento. O si no, si el riesgo país es cuando no hay justicia, cuando hay gobiernos estables. Ahora, este tema de las elecciones próximas que tenemos, ¿vos crees de que puede haber una continuidad del sistema político actual? A mí me parece que si hay un cambio, la gente va a pedir cambio, no va a pedir continuidad. Va a haber, a mí me parece que hay un valor que es importante, es el equilibrio fiscal primario, eso me parece que hay que cuidar, eso es un buen legado.
Ahora, todo lo demás que hay que ver, cómo nos enfría la economía, cómo hacemos para achicar la deuda. Mire, el tema de la deuda externa requiere un estudio muy serio. Estamos debiendo 500.000 millones de dólares. 500.000 millones de dólares. Pero encima, si usted mira el promedio, por ahí dice, che, pero Italia debe parecido cuando se... Sí, pero ellos tienen capacidad de pago. Por eso que tienen riesgo país muy bajo, por eso ponen inversión. Nosotros lo que tenemos es una economía primarizada, con algunos bolsones de valor agregado. Y tenemos un problema que con la inteligencia artificial introduce un concepto nuevo, que en el escrito del jueves, que se llama primarización digital. De corriente, la Argentina está tratando de insertarse mal, entonces otra vez estamos en la división de trabajo, le damos el agua, le damos la naturaleza, le damos la luz, le damos el territorio, le damos la legislación, le damos las secciones, y no somos socios. No cobramos patente intelectual, entonces no podemos ser nunca Irlanda. Bien, esa es la mentira, porque yo le escribo que no hay, dice la CIA siempre, que no hay mejor mentira que la que tiene gran parte de verdad. Y Turgenev se trata de hacer una gran parte de verdad, pero tiene una parte de mentira que no cuenta. Bien, Noel, vamos a seguir ya invitándote a nuestro programa porque siempre es interesante tu participación. Son 4 paradigmas en la inteligencia artificial, esa es mi opinión, eso me parece para que quede... El tiempo nos corre. Bien. ¿Querés cerrar este bloque con alguna referencia más? Creo que esta me parece una reflexión interesantísima. Yo estoy estudiando mucho neurociencia, pero no neurociencia como experto, sino como consecuencia de los derechos humanos. Usted sabe que en Harvard ya se está estudiando que la neurociencia, que es la que trabaja sobre el libre albedrío, sobre la mente, sobre las decisiones de la gente, esto de Ampoli en El ingeniero del caos explica cómo en el Brexit trabajaron para trabajar sobre la mente humana y así sucesivamente, el mago del Kremlin, el depredador. Todos estos libros hay que leer porque te va explicando cómo es este sistema, y yo creo que con esto ya redondeo la idea. Es inteligencia artificial se va a venir sí o sí. Lo que hay que dar es una respuesta inteligente. Me parece que la latinoamericana con la argentina es la peor respuesta que nosotros vimos en todos los paradigmas. Bien, muchas gracias, Noel.